Ahora la palabra, mira, la palabra se llama su voluntad. Es ahí donde nosotros debemos de saber y entender, amada iglesia, y constantemente lo decimos y cada prédica lo vamos a decir. Son tiempos difíciles los que estamos viviendo, amada iglesia, y tiempos terribles y temerosos para que nosotros estemos pensando todavía hacer nuestra voluntad. Va a llegar el momento donde la puerta del cielo se va a cerrar. Va a llegar el momento, amada iglesia, donde va a sonar la trompeta y ya no hay tiempo para nada. Por lo tanto, es una de las cosas y las preguntas que muchas veces nos hacemos, porque a veces dentro de la oración pensamos que Dios no contesta. A veces pensamos que, amada iglesia, no vale la pena orar o no vale la pena congregarnos, amada iglesia. Déjame explicarte que este mensaje no es un mensaje mío. Este mensaje no es un mensaje de la carne. Este mensaje no es una charla, porque no soy ningún charlatán. Soy un predicador, amada iglesia, que meditó la palabra antes de dártela. La consulté con el Señor, la consulté en ayuno, la consulté con el Espíritu Santo, y sobre todo, amada iglesia, no lleva una hora, no lleva media hora, lleva horas y a veces días para llegar a ser, amada iglesia, conforme la predicación de la voluntad de Dios, amada iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Es un mensaje procesado a base de días, amada iglesia, para llegar exactamente y predicar lo que Dios quiere, y que no venga nada del hombre, sino todo provenga de su santo y bendito Espíritu. Por lo tanto, amada iglesia, punto número uno, amado hermano, si tú quieres apuntar, amada iglesia, que la oración primeramente es un espíritu de comunión. Ese es el punto importante, saber que orar, amada iglesia, no es solamente tener una relación con Dios de palabras, no, es un espíritu de comunión, amada iglesia. En otras palabras, ¿para qué fue creada la oración? No te voy a hablar de la oración, pero es ahí donde nosotros ocupamos, amada iglesia, saber que la oración ocupa la voluntad de Dios. Déjame explicarte, amada iglesia, que la oración fue ordenada y creada para mantener, amada iglesia, el corazón del hombre orientado hacia Dios, ¿verdad? Esa es una base de la necesidad de que nosotros, ¿para qué oramos? ¿Cuál es la necesidad de orar, amada iglesia? Es porque Dios está orientando nuestro corazón a la voluntad de Él, amada iglesia, y sobre todo rendirnos en espíritu, alma y cuerpo a Dios. Para eso fue creada la oración. Primera escritura, primera carta de Juan, lo has leído, capítulo 5, versículo 13 al 15. Hoy vamos a resolver muchos de los temas y muchas de las preguntas que probablemente nos hacemos a lo largo de estos días, viendo todo lo que está pasando en la tierra, amada iglesia. ¿Realmente Dios quiere, amada iglesia, mandar terremotos? ¿Dios realmente quiere terminar con el hombre? Porque Génesis dice otra cosa. Si tú miras el libro de Génesis, dice el Señor, amado hermano y amada hermana, ¿por qué levantó el arco iris? Porque dice: jamás volveré a hacer lo mismo, jamás volveré a raer al hombre. Antes mandó a su hijo. ¿Cuántos dicen amén? Y hay un pacto, amada iglesia, que es el arco iris que nosotros tenemos y vemos en los cielos, amada iglesia. Pero a veces viene la pregunta: ¿por qué los niños pequeños? ¿Por qué hay terremotos? ¿Por qué hay hambre? ¿Por qué hay peste? Todo está escrito en la palabra, amada iglesia, para que nosotros sepamos, amado hermano, que algo quiere dar el Señor a través de todos los juicios que están pasando en la tierra. Algo nos quiere hablar también a nosotros. ¿Cuánto dicen amén, amada iglesia? Porque escúchame bien, los juicios no vienen solamente para los de afuera, para los de adentro son los primeros que vienen los juicios. Y es necesario saber, amada iglesia, por qué está sucediendo todo esto. Primera carta de Juan, capítulo 5, versículo 13, dice de esta manera: estas cosas os escribo a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Siguiente versículo, mire lo que dice: esta es la confianza que tenemos en Él. ¿Puedes ver? Esta es la confianza que tenemos, ¿dónde? En Él. Mira lo que dice la palabra, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, es ahí el término. Debemos de conocer cuál es la voluntad de Dios. ¿Por qué de repente Dios no contesta? ¿Por qué Dios no apresura su respuesta, amada iglesia? ¿Acaso Dios no me quiere contestar? ¿Acaso Dios quiere que me muera de tristeza, de depresión, de ansiedad? ¿Acaso Dios quiere que yo me muera con esta enfermedad? ¿Acaso Dios quiere ver un matrimonio destruido? ¿Acaso Dios quiere ver hijos destruidos? Eso no es así. Dios quiere ver todo restaurado, porque dice la palabra: he venido a libertar al cautivo y al oprimido y a traer buenas nuevas. Mira lo que dice, que primero debemos de conocer su voluntad. ¿Y qué más dice? Quiero que sepas que el fracaso viene de las malas decisiones del hombre, no de Dios. ¿Cuántos dicen amén? De ahí viene, amado hermano, incluso trabajos, matrimonios, amada iglesia, noviazgos, son fracaso del hombre, pero no de Dios. Porque vamos a entender, amada iglesia, cuál es la voluntad de Dios. Mira, y esa es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos o alguna cosa conforme a su voluntad, de nos oye. Versículo siguiente, amada iglesia, y sabemos que Él nos oye. Mira lo que dice: y sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, y sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho.
Por eso debemos de entender, amada iglesia, primeramente la voluntad de Dios apunta a lo siguiente: la oración mantiene nuestra vida espiritual, amada iglesia, en relación con Dios. La oración mantiene con vida espiritual al hombre, la oración mantiene con vida espiritual al hombre. Y se los aseguro, amada iglesia, que uno de los términos más difíciles es hacer entender al hombre que debe de tener una vida de oración. ¿Estamos entendiendo, amada iglesia? La mayoría de los hombres siempre menguan en la oración, en el sacrificio y en la lectura, amada iglesia. Es en lo que menguan. Pero para comer no menguan, para dormir no menguan, para ganar dinero no menguan, para pelear no menguan. Pero todo lo que se trata de Dios, todo lo menguan. Y al final siempre hacemos la pregunta: ¿por qué me pasa eso a mí? Eso no deberías de preguntarlo. Al contrario, ya tiene la respuesta. Siempre, amado hermano, que te alejes de Dios. La palabra del Señor dice en el libro de Santiago que Dios es celoso. ¿Cuántos dicen amén? Celoso. Y por lo tanto debes de entender, amada iglesia, que muchas de las cosas que nos pueden estar pasando también está porque nosotros hemos hecho lo contrario a la voluntad de Dios. Vamos a entenderlo de esta manera, amado hermano, para que nosotros sepamos. Y no quiero confundir a nadie, porque Dios no es Dios de confusión. Por lo tanto, amada iglesia, apunta: la oración no es un requisito, sino un mandamiento. Eso es la oración, amada iglesia. Un mandamiento quiere decir, en otras palabras, que es, amada iglesia, parte del hombre la oración. No es, amada iglesia, una petición si quieres orar o no quieres orar. Un verdadero cristiano, amada iglesia, ya tiene por naturaleza que debe de orar todos los días, amada iglesia, día y noche, si es posible, como nos manda la palabra del Señor. Por lo tanto es necesario, amada iglesia, que por lo que el espíritu de oración, amada iglesia, ¿para qué ocupamos el espíritu de oración? Apunta para ser transformados. Apenas voy empezando, es una introducción nada más. ¿Para qué ocupamos, amada iglesia, el espíritu, amada iglesia, de oración? Para ser transformados y para pasar a ser dependientes de Dios. Para eso ocupamos la oración, para pasar a ser dependientes de Dios, amada iglesia. Porque es necesario entender, amado hermano y amada hermana, que cuando nosotros vivimos en la voluntad de Dios, vivimos conscientemente en todo tiempo de quién es Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sabes cuántas personas, amado hermano y amada hermana, están en los lugares equivocados? El día que pasa, amada iglesia, probablemente un accidente, el día que pasa algún terremoto, el día que pasa cualquier cosa, fíjate, días antes estaban en la voluntad de Dios, amada iglesia. Pero pasó que un día tomaron su propia voluntad y ahí les vino el juicio. Quiere decir, amada iglesia, que Dios no es misericordioso. Sí es misericordioso, pero también es celoso. Hoy lo vamos a entender conforme a la palabra en el libro de Ezequiel capítulo 18 y Ezequiel capítulo 33, que lo vamos a ver un poquito más adelante, porque tenemos muchas preguntas que queremos a veces que Dios nos conteste, amada iglesia. Y espero que el día de hoy Dios conteste todas las preguntas que tú tienes en tu corazón, o por lo menos algunas, amada iglesia, conforme a la palabra del Señor. Por lo tanto, la oración apunta, amada iglesia, es la primera relación íntima con el Espíritu de Dios. La oración, amada iglesia, es la primera relación íntima con el Espíritu de Dios, amada iglesia. Vamos a ver todo esto, amada iglesia. Por eso es necesario que necesitamos conocer su voluntad. ¿Qué es conocer su voluntad? Es conocer sus caminos. Realmente, amada iglesia, muchas veces preguntamos hacia dónde vamos, pero la voluntad de Dios te va a decir hacia dónde vas. Incluso te va a tomar y te va a enseñar a tomar decisiones perfectas en todo lo que haces. A veces nos preguntamos: ¿por qué no prosperamos si el Señor prometió prosperarnos? El problema no es prosperarte, el problema es que hagas su voluntad. Porque Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. La misma Biblia dice en el libro de Juan capítulo 6:33: buscar primeramente el reino de los cielos y su justicia, y todo viene ¿qué? Por añadidura. Está hablando de todas las cosas que nosotros estamos peleando, amada iglesia, como vestido, como comida, amada iglesia, como prosperidad. Porque ahí siempre, el hombre, amada iglesia, en la prosperidad siempre pone los ojos y siempre pone su fuerza. Por lo tanto debemos de saber, amada iglesia, que muchas de las cosas que estamos viviendo oprimidos, amado hermano, es porque estamos haciendo nuestra propia voluntad. Vamos a Lucas capítulo 11, versículo 1 al versículo 2, amada iglesia. Debemos de saber que la voluntad de Dios tiene mandamientos. ¿Cuántos dicen amén? ¿Escuchaste esto? La voluntad de Dios tiene mandamientos, no filosofía. Porque hoy los hombres viven a base de filosofía. Me he encontrado con muchas, amada iglesia, de que los he tratado, amada iglesia, de rescatar otra vez de las tinieblas, de buscarlos, y siempre salen con la misma, ya la misma respuesta, ¿verdad? Dice: bueno, me alejé un poquito, pero no me olvido de Dios. Fíjate lo que dice: me alejé un poquito. Está hablando filosóficamente. Él sabe que se alejó de Dios en todo. ¿Estamos entendiendo? Ya no le dio su corazón, ya no le da su tiempo, ya no se congrega, ya no ora, ya no hace su voluntad. ¿Estás entendiendo?
Por lo tanto, debemos de saber que Dios no es a base de pensamientos, esa es la base filosófica de cada persona. Es que yo probablemente, yo amo más a Dios que ustedes, y eso que ustedes se congregan todos los días es mentira. Nosotros, amada iglesia, nos puedes ver batallar porque estamos en una lucha. Escúchame bien, cuando tú te alejas de Dios, el diablo no te hace la guerra, porque ya estás en su territorio, ya estás en sus ejércitos. Pero cuando te acercas a Dios, todos los días el diablo te hace la guerra, desde que te levantas. ¿Cuántos dicen amén? Por eso debes de entender y saber, amada iglesia, que mucha gente así contesta, amado hermano. Y sobre todo, amada iglesia, cuando muchos dicen: es que yo ya no doy mi ofrenda, pero se lo doy a los pobres. Mentiroso, hay gente que ni a los pobres le da nada. ¿Estás entendiendo, amado hermano? Es necesario primeramente conocer su voluntad. Lucas capítulo 11 versículo 2 dice de esta manera, en el poderoso nombre de Jesús: aconteció que estaba Jesús orando en el lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar. Mira lo que dice: como también Juan enseñó a sus discípulos. Siguiente versículo. Les dijo: cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino. ¿Qué dice? Hágase tu voluntad en el cielo, así también en la tierra. ¿Puedes ver que Dios exige la voluntad? Puedes ver que una de las formas, amada iglesia, y un principio bíblico es nosotros primeramente conocer la voluntad antes de tomar cualquier tipo de decisión. E incluso para un matrimonio, amada iglesia, vamos a ver que nos enseña la palabra. Por lo tanto, nosotros debemos de saber que todo lo que leemos en el Antiguo Testamento no son historias, no son cuentos. Todo lo que lees en el Antiguo Testamento es su voluntad. Si Dios una vez terminó con Sodoma y Gomorra, esa es su voluntad hasta el día de hoy. Que si hoy Dios ve otra vez a una generación levantada como Sodoma y Gomorra, pues va a ser lo mismo, va a volver a destruir. ¿Cuántos dicen amén? Entonces la voluntad de Dios primeramente, amada iglesia, apunta es la santificación. Porque la imagen de Dios mismo, amada iglesia, no demanda algo que no sea Él. Si Dios te dice sé santo, es porque Él es santo. ¿Estás escuchando? Por lo tanto, no hay ninguna base filosófica para que puedas opinar qué tan santo, amada iglesia, debes de ser. Si Dios te dice sé santo porque yo soy santo, ¿hasta dónde debe de llegar tu santidad? ¿Hasta dónde debe llegar tu santidad? Ahí no entra ningún cuento, amada iglesia, que la gracia te dio permiso de tatuar ese cuerpo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Acaso Dios se tatúa su cuerpo? ¿Cuántos dicen aleluya? Si Dios dice yo soy santo, amada iglesia, tú debes de ser santo porque yo soy santo. Nada entonces del Señor te dice en su voluntad. No hay permiso para nada codicioso ni sexy en las redes sociales. ¿Cuántos dicen amén? Él es santo. Sé santo porque yo soy santo. En otras palabras, amada iglesia, por eso nosotros debemos de santificarnos. ¿Qué quiere decir en otras palabras? La mayoría de nosotros estamos filosofando toda la voluntad de Dios. Estamos viendo que el hombre siempre defiende: mira, no me emborracho, pero me echo unas nada más. ¿Esa es la voluntad de Dios? Pregúntate si es la voluntad de Dios, amada iglesia. Por lo tanto, Dios no te va a contestar. Al final del día, cuando suene la trompeta, no solamente no te va a contestar, te vas a quedar en el lloro y el crujir de dientes. Y no puede ser que después de tanto tiempo que has escuchado la voluntad de Dios, al día de la fiesta, el día del arrebatamiento, te quedes por estar haciendo tu voluntad. ¿Estás entendiendo el mensaje? Debes de entender que el mensaje de Dios, amada iglesia, primeramente es que conozcamos la voluntad de Dios. Y es ahí donde Dios va a responder, amada iglesia, muchas de las áreas en las cuales nos hemos preguntado. Hoy necesitamos urgentemente conocer la voluntad de Dios, que tiene propósitos, deseos, amada iglesia, mandamientos y un gobierno activo del Espíritu Santo. Para que nosotros, amada iglesia, no caigamos en ninguna confusión de decisión, necesitamos el día de hoy, amada iglesia, nosotros buscar su voluntad. Apunta esto que te voy a decir, amada iglesia. Es necesario nosotros conocer todo esto de su voluntad. Por eso vemos que el hombre camina, amada iglesia, en su propia voluntad. Cristianos pueden caminar en Cristo y también en su propia voluntad. Vamos a Judas capítulo 1 versículo 3. En el libro de Judas capítulo 1 versículo 3, amado hermano, debemos de saber, amada iglesia, que Dios nos dio a cada uno de vosotros voluntad. ¿Cuántos dicen amén? Lo que el hombre hoy conoce como libre albedrío, ¿verdad? Hoy conoce como libre albedrío, amada iglesia. Pero la voluntad de Dios, amada iglesia, que Dios nos dio es libre. Claro que Dios nos dio a escoger algo libre, ¿verdad? Decídete. Pero no puedes pensar, amada iglesia, que la voluntad de Dios es mezclar las cosas, Dios y el mundo. Eso no se puede. Todavía hasta el día de hoy, amada iglesia, me encuentro personas que dicen: si has visto el mundial. Le dije: a la verdad no. No me interesa quién gane. No me interesa. ¿Por qué? Porque yo no estoy preocupado por las cosas del hombre, sino la voluntad de Dios. ¿Cuántos dicen aleluya? No me interesa entregar mi alma a algo que te puede hacer enojar. ¿Cuántos dicen amén? No me interesa, no es mi preocupación.
El Señor está diciendo muy claramente cuando el pueblo diga, amada iglesia, que tenemos paz. ¿Has visto, amada iglesia, que ya nadie está atento a la guerra de Irán con Israel? Ellos se están preguntando quién va ganando el mundial. Y si sabes que ahorita la guerra se intensificó a más no poder. Si sabes que Estados Unidos acaba de intervenir, amada iglesia, y acaba de mandar misiles. ¿Qué te está diciendo eso? Cristo viene. Por eso el Señor dijo, cuando ustedes digan paz y seguridad, cuando estén distraídos, el Señor vendrá de repente. ¿Puedes ver que nadie está buscando y nadie está viendo las noticias? ¿Puedes ver que nadie, amada iglesia, está viendo lo que sucede? Todo el mundo ahorita está ciego en algo que no es la voluntad de Dios. El Espíritu Santo no vino, amada iglesia, a hacer ganar a algunos. No, el Espíritu Santo vino por los pecadores, dice la palabra. El Espíritu Santo no está entretenido en ningún juego, amada iglesia. Ni siquiera está en la voluntad de Dios estar viendo juegos, amado hermano, dedicados a Baal. ¿Cuántos dicen amén? A la carne. ¿Estás entendiendo? Porque si fuera la voluntad de Dios, amada iglesia, antes de todo eso, ellos estarían, amada iglesia, sacando las cervezas de los partidos, el alcohol, amada iglesia, la fornicación, el adulterio, para que ahora fuera un juego del Señor. ¿Cuántos dicen aleluya? Cuando Dios se quiere meter en algo, primero pone su voluntad. Por lo tanto, nadie puede ser maestro de Dios en estos días. Ningún hombre a base de sus emociones. Hoy necesitamos conocer cuál es la voluntad de Dios. Mire lo que dice Judas: amados, por la gran solicitud que tenía de escribirlos acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribirlos y exhortándonos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Dios está diciendo, esa es mi voluntad. La voluntad también de Dios es que contendamos, amada iglesia, que no tomemos a la ligera las cosas de Dios y que no tomemos, amada iglesia, las cosas de Dios fuera de su voluntad. Siguiente versículo para que nosotros veamos. Miren lo que dice: porque algunos hombres han entrado encubiertamente, a los que desde antes habían sido destinados para condenación. Hombres impíos que convierten en ¿qué? ¿Cómo se convierte en libertinaje las cosas de Dios? Cuando el hombre toma las cosas de Dios, pero sigue haciendo su voluntad. ¿Cuántos dicen amén? Eso es convertir en libertinaje. Por eso estamos viendo el día de hoy a un Dios, amada iglesia, que se parece más a un Dios del mundo que a un Dios santo. Estamos viendo hoy adentro de la iglesia eso. Ya no se parece a un Dios temible, donde la gente, amada iglesia, cuando el Señor decía en el libro de Éxodo, diles que no se acerquen al monte, porque los puedo matar. El día de hoy el hombre ha tomado a Dios para jugar con él. Tanto, amado hermano y amada hermana, que se amada iglesia, incluso pues el día de hoy hay gente que tiene hasta amantes, conociendo la voluntad de Dios, que Dios aborrece el adulterio, Dios aborrece la fornicación. Dios no es proveedor de ningún pecado sexual. ¿Estás escuchando? ¿Cómo puedes, amada iglesia, pensar eso? Por eso el Señor dice aquí: hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan al único y soberano y a nuestro Señor. No está diciendo que lo nieguen con el nombre, no creo en Jesús, no, está diciendo creo en Jesús, pero hacen otra voluntad fuera de Jesús. Siguiente versículo. Vamos a ver el versículo 5. Mas quiero recordarlos que ya una vez había dicho que el Señor, habiendo salvado al pueblo sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. ¿Dónde? En él. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Apartarte antes del juicio que viene a la tierra. Él te quiere santificar, te quiere separar y sobre todo te quiere hacer consciente que lo que viene a la tierra es un juicio muy temible. ¿Estás escuchando? Es un juicio muy ¿qué? Temible. La palabra del Señor nos muestra esto, versículo 6. Y a los ángeles dice que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio de la gran que dice día. En otras palabras, podemos saber y entender, amada iglesia, cuál es la voluntad de Dios, amada iglesia. Una de las cosas que nosotros necesitamos, amada iglesia, entender cuál es la voluntad de Dios, apunta, es arrebatarnos nuestra libertad. ¿Cuántos dicen amén? Esa libertad que se convierte en libertinaje. Yo lo había dicho en días pasados: por tu propia voluntad no buscas a Dios, aunque lo necesites. Puedes estar deprimido, puedes estar cansado, puedes estar sin trabajo, puedes estar, amada iglesia, en cualquier tipo de necesidad, pero no buscas a Dios por tu propia voluntad. ¿Estás entendiendo? ¿Por qué lo busca entonces el hombre? Porque Dios lo buscó a él. Dios envió a un hermano, a un pastor, a un maestro, a una oveja, o le habló por la tele, o le habló por la radio, y de repente Dios lo está buscando. ¿Estás entendiendo, amada iglesia?
Por lo tanto, necesitamos entender, amada iglesia, que una de la voluntad de Dios primeramente es hacerte saber que Dios tiene buenos deseos para ti. Ese es el poder de Dios. La palabra del Señor lo dice claramente: porque vuestros pensamientos no son tus pensamientos. En otras palabras, siempre estamos pensando, amada iglesia, y hacemos esas preguntas: ¿cuál es la voluntad de Dios para mi trabajo, verdad? ¿Cuál es la voluntad de Dios en mi empleo? ¿Cuál es la voluntad de Dios en mi matrimonio? ¿Cuál es la voluntad de Dios en mi ministerio? Preguntas que constantemente hacemos, amada iglesia. Déjame decirte que esas preguntas no están mal. Al contrario, son legítimas delante del Señor que hagamos esas preguntas. Pero una de las cosas, amado hermano y amada hermana, de lo que quiere Dios primeramente es que conozcas su voluntad. Porque la voluntad de Dios, amada iglesia, muchas veces nos preguntamos antes: ¿dónde debo de vivir? Necesito saber si Dios quiere que yo viva aquí. Necesito saber si Dios, ¿con quién me quiere casar Dios? Porque a veces hacemos eso. Necesito saber que Dios, ¿con quién me quiere casar? ¿O qué ministerio desarrollar? En otras palabras, amada iglesia, ¿o qué trabajo aceptar? La voluntad de Dios, amada iglesia, no se define primeramente dónde te va a decir con quién te va a casar, cuál es tu trabajo, dónde te vas a vivir. Lo primero que Dios define en su voluntad, apunta, es que primero, amada iglesia, te va a enseñar a no ser rebelde. Porque probablemente tengas un buen trabajo, pero eres rebelde. ¿De qué sirve tener un buen trabajo si eres flojo? ¿Cuántos dicen amén? ¿De qué sirve que tú tengas una profesión y eres muy bueno en tu profesión, pero eres flojo para levantarte? ¿Cuántos dicen amén? Eres ladrón en tu propio negocio. ¿Qué quiere decir ladrón en mi propio negocio? Que puedes hacer las cosas mejor, puedes trabajar más fuertemente, puedes ser más diligente. El problema no es el trabajo, el problema eres tú. ¿Cuántos dicen aleluya? ¿Puedes entenderlo, amado hermano? Ese es el grave problema. Porque la gente debe de entender, amada iglesia, que probablemente tengas el matrimonio perfecto, pero el problema es tu carácter. No aprendiste antes a tratar a una mujer, o no aprendiste, amada iglesia, a conocer cómo se trata a una mujer. No, tú te querías casar. Es que yo creo que este matrimonio no es de Dios. No, no es el matrimonio, fue tu carácter. Tu carácter fue lo que no dejó avanzar el matrimonio. No aprendiste a tratar a una mujer. No aprendiste, tu mujer, tampoco a someterte a un hombre. No aprendiste. ¿Cuántos dicen amén, amada iglesia? ¿Estás entendiendo? Primero debemos de aprender cuál es la voluntad de Dios. Porque probablemente tengas el ministerio correcto. El problema no es el ministerio, el problema es que tienes malas decisiones. ¿Cuántos dicen aleluya? Ese es el tema del Señor. Porque a veces nos hacemos preguntas tontas. Yo creo que me equivoqué de matrimonio. No, te equivocaste de carácter primero. Creo que el matrimonio no es el problema. Creo que es tu carácter, tus pensamientos, tu manera de decidir, tu manera de ser, tus maltratos, tu odio, tu rencor, tu resentimiento, tu coraje, tu envidia. Todo está en tu corazón. ¿Estás entendiendo, amada iglesia? Ese es el grave problema, amado hermano. ¿Qué hice para merecer estos hijos? El problema no son los hijos. El problema es la forma de criar a cada uno de vosotros. ¿Cuántos dicen amén, amada iglesia? ¿Estás entendiendo? Debemos de entender, amada iglesia, cuál es la voluntad de Dios. Porque es ahí donde nosotros tenemos muchos problemas, amada iglesia. Necesitamos primeramente aprender a perdonar. Porque el problema no es el trabajo, no es el ministerio. Es que me voy porque me maltratan. No es el ministerio, es tu corazón que nunca aprendió a perdonar. No sabes cómo perdonar. ¿Cuántos dicen amén? No sabes cómo guiarte. Ese es el grave problema, que muchos de nosotros, amada iglesia, necesitamos primeramente, amada iglesia, hacer la voluntad de Dios. ¿Cómo saber responder a la prueba? ¿Cómo saber, amada iglesia, vivir en santidad? Porque nosotros debemos de saber, amada iglesia, que una persona, lo acabo de decir, puede estar en el lugar correcto, pero su carácter es incorrecto. Puede tener el trabajo correcto, el mensaje correcto, pero él es la persona incorrecta. Por lo tanto, debemos de saber y tener muy en cuenta, amada iglesia, que para nosotros, que Dios no cambia, siempre es el mismo Dios soberano. ¿Qué quiere decir? Dios no posee una personalidad, amada iglesia, por un lado, y una voluntad independientemente por otra. ¿Qué quiere decir, amada iglesia? Que Dios es uno en su propia voluntad. Vamos a ver qué nos dice Efesios capítulo 5, 24. Efesios capítulo 5, 24. Debemos de saber entender, amada iglesia, que Dios nunca va a aprobar y nunca va a amar, nunca va a ordenar y nunca va a desear moralmente aquello que contradice su santidad. Tú no puedes decir que Dios está aprobando ese matrimonio. Dios no lo aprueba, lo apruebas tú. ¿Estás entendiendo? Porque ese matrimonio va en contra de su voluntad, pero tú lo estás aprobando. Miren lo que dice: así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así dice también las casadas lo estén a sus maridos
En todo. Siguiente versículo, amada iglesia. Vamos a ver qué nos dice el siguiente. Maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó, ¿qué dice? Así mismo, ¿qué? Por ella. ¿Puedes ver cuál es la voluntad de Dios? Por lo tanto, amada iglesia, antes de decidir quién va a ser tu esposa, quién va a ser tu marido, primero aprende a entregarte. Primero voy a aprender a entregarme cuál es la voluntad de Dios. A ver, ¿cómo Dios trataría? ¿Cómo trata a su iglesia? Así voy a tratar a mi mujer. ¿Cuántos dicen amén? ¿Estás entendiendo? Por lo tanto, podemos ver que muchas veces incluso gente cristiana y que tiene conocimiento cristiano todavía fracasa, amada iglesia, como un impío, como si no tuviera Dios. ¿Por qué los matrimonios cristianos están fracasando? Porque no están haciendo la voluntad de Dios. ¿Cuántos dicen amén? La Biblia dice que la mujer es hombre o es vaso frágil. Pues, ¿por qué la queremos tratar a la mujer como hombre? ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen aleluya? ¿Sabes por qué? Estamos viendo que la mujer se está empoderando, pero no porque, amada iglesia, no por las leyes del mundo. Es que el hombre dejó de hacer lo que tenía que hacer como sacerdote: cuidar de ella, proveerla. ¿Cuántos dicen amén? Amarla, enseñarla, dirigirla y entregarse por ella. Entonces estamos viendo una generación de mujeres que se ha levantado porque el hombre dejó de hacer su sacerdocio. ¿Cuántos dicen aleluya? ¿Estamos entendiendo, amada iglesia? Si el hombre es la cabeza, ¿qué haces tú, varón, que la mujer te está manteniendo? ¿Cuántos dicen amén? Si el hombre es la cabeza, tú deberías de ser maestro de tu esposa. ¿Estamos entendiendo? ¿Cómo es posible que el día de hoy el hombre perdió la cabeza? Por eso estamos viendo una generación que está haciendo fuera de la voluntad de Dios. Aquí nos dice que Cristo, pues dice, amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. En otras palabras, amada iglesia, apunta a esto. Amado hermano, la voluntad de Dios no está por encima de su naturaleza. Debes de saber que no está por encima de la naturaleza, amada iglesia. Él da su voluntad desde su misma naturaleza. Si Dios es santo, por lo tanto debemos de buscar la santidad. La santidad no es una regla externa, amada iglesia, sino una regla, amada iglesia, conforme a la voluntad de Dios. Ahorita voy a tratar amada iglesia, de contestar muchas preguntas, amada iglesia. Debemos de saber que en Dios no hay nada inmoral. ¿Cuántos dicen amén? Todo lo que te está tentando, amada iglesia, todo lo que te está tratando de sacar de Dios, no es de Dios. Dice la Biblia que Dios no tienta a nadie. Vamos a la primera carta de Juan, capítulo 1, versículo 5. No hay nada inmoral en la voluntad de Dios. No hay nada inmoral en la voluntad de Dios, amada iglesia. Por si a veces tú eres tentado, porque, ay hermano, es eso de que es que yo creo que así Dios lo quería. No, esa es tu voluntad, esa es tu decisión. Es como cuando nosotros vemos ahorita, ay, estaba bien joven para morir. Esa fue la voluntad de Dios. Dijo Dios, no. La misma Biblia dice en el libro de Eclesiastés capítulo 7 que ellos mueren por su propio pecado antes de tiempo. Dice, yo lo quería que llegara a viejo, que formara su familia, que tuviera hijos, una sola esposa, que tuviera nietos, prosperarlo, llevarlo. ¿Cuántos dicen amén? Pero ¿por qué pasó eso? Porque él acortó su vida. ¿Entendiste eso, amada iglesia? Él cortó sus días, él se rebeló, y cuando yo le dije arrepiéntete, él siguió negándome. Entonces es que yo creo que Dios está haciendo que pierda ese trabajo. No, tú lo perdiste porque tú te fuiste fuera de mi voluntad. Por eso estamos viendo, amado hermano, la voluntad de Dios. Mira, este es el mensaje que hemos oído en él y anunciamos: Dios es luz y no hay nada en él. No hay ningún argumento de tentación para que digas que Jesús, yo creo, codició a una mujer. No hay ningún argumento, amada iglesia, de codicias, de fornicación, ni ningún pensamiento en Dios, amada iglesia, de pecado. Jamás Dios ha pensado amar el pecado. ¿Estás entendiendo, amada iglesia? Debemos de entender, amado hermano y amada hermana, esto, porque es necesario entender, amada iglesia, que la voluntad de Dios apunta, va a determinar todo propósito en nuestra vida. La voluntad de Dios se refiere a que Dios quiere determinar todo propósito en vuestra vida, en vuestros caminos. En otras palabras, amada iglesia, la voluntad de Dios es la fuerza de su carácter. Deuteronomio capítulo 30, versículo 10 al 18. El libro de Deuteronomio capítulo 30, versículo 10 al 18. Y debemos de saber que la voluntad de Dios no es arbitraria, ¿verdad? ¿Sí sabías eso? La voluntad de Dios no es, ¿qué? Arbitraria. ¿Qué quiere decir?
que Dios no hace nada a capricho, como si hoy se levantara el Señor diciendo: hoy se me antojó hacer caer a este. ¿Qué le parece si lo mando yo al hospital a él? ¿Qué le parece si hoy le quito su trabajo? ¿Qué le parece si hoy choco? ¿Tú crees que Dios está pensando eso? La voluntad de Dios no es arbitraria. Él ya definió. Dice: la dádiva del pecado es muerte. Toda persona que está en pecado necesita entender y saber que en los próximos días probablemente le llegue la muerte. Y la muerte no quiere decir, amada iglesia, que Dios lo va a matar físicamente. Probablemente se va a sentir más lejos de Dios, más frío. ¿Estás entendiendo? Más muerto en todas las cosas de Dios. Por eso debemos de saber, amada iglesia, que Dios no piensa como nosotros pensamos. Yo creo que Dios hoy tenía ganas Dios de hacerme algo. No, hoy Dios tenía de ayudarte, ganas de ayudarte. Mira lo que dice el Señor: cuando obedecieres a la voz de Jehová tu Dios, para guardar sus mandamientos y sus estatutos escritos en el libro de la instrucción, porque ley es instrucción. Cuando te convirtieres a Jehová tu Dios con todo, ¿qué? Tu corazón, dice, y con toda tu alma, o sea, con todas tus emociones, ¿puedes entender? Y tus decisiones. Siguiente versículo: porque este mandamiento que yo te ordeno hoy, ¿es difícil o no es difícil? ¿Es difícil? No. Dice: no es demasiado difícil para ti, ni está lejos. Siguiente: no está en el cielo para que digas: ¿quién subirá a por vosotros al cielo? ¿Quién nos traerá y lo hará oír para que la cumplamos? Es como cuando nosotros vemos, mucha gente está haciendo fuera de la voluntad de Dios. Muchas de las enfermedades que el hombre tiene es porque él, amada iglesia, es incorrecto y no sabe comer. Parece que México tiene una competencia a ver quién es más diabético, porque el médico te dice: suelta la coca, y la sigues tomando. ¿Cuántos dicen aleluya? ¿Estás entendiendo, amada iglesia? No tomes tanto eso y lo sigues haciendo. Por eso estamos viendo, amada iglesia, que la gente está enferma, no porque recibió una enfermedad, sino porque él provocó la enfermedad. Él quiso enfermarse a base de toda la instrucción que Dios le dio, amada iglesia, de lo que debe de comer, de lo que no debe de comer, amado hermano. Pero el hombre sigue haciendo su propia voluntad. Hay veces que la tienda está a unos metros, están peleando a ver quién va, porque no les gusta caminar. Y luego dices: ¿de dónde viene la enfermedad? Porque no caminas. ¿Cuántos dicen aleluya? Después los pies te duelen, estás todo lleno de varices, pero a la hora que caminas, ¡ay, ya me cansé! ¿Alguien está entendiendo? Estamos enfermos porque somos nosotros los que provocamos las enfermedades. Nosotros ya nos hicimos perezosos hasta para hacer la voluntad de Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sabes por qué antes la gente no se enfermaba tanto? No era solamente por los alimentos, es que todo el trabajo era con fuerza. Su cuerpo estaba activo. Estaba, amada iglesia, en el campo, estaba sembrando, se levantaba temprano, se dormía horas buenas, comía cosas saludables. Hoy estamos enfermos por hacer nuestra voluntad. ¿Cuántos dicen aleluya? Hay veces que la casa, es más, la tienda está a tu lado y no quieres ni caminar. ¿Todos dicen amén? No quiere, el médico te dice: ocupas hacer ejercicio. Ay, hasta para tu salud reniegas a hacer la voluntad de Dios. Estamos entendiendo, muchas de las cosas que estamos nosotros creando es nuestra propia voluntad. Por eso el Señor aquí lo dice: ¿quién subirá por vosotros al cielo y nos traerá y nos hará oír para que la cumplamos? Siguiente versículo: ni está al otro lado del mar para que digas: ¿quién pasará por vosotros al mar para que nos la traiga y nos la haga oír a fin de que la cumplamos? Siguiente versículo: porque muy cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón para que la cumplas. Siguiente versículo: mira, yo he puesto delante de ti hoy la muerte. Primero, ¿qué pone? He puesto delante de ti la vida. ¿Qué pone? Y el bien. ¿Puedes ver? He puesto delante de ti la vida, ¿y qué más? Y el bien, la muerte y el mal. Siguiente versículo: porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y que guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, y que vivas y que seas multiplicado. A ver, ¿cuándo Dios deseó tu pobreza? ¿Cuándo Dios deseó tu ruina? ¿Quién decidió la ruina? Tú. ¿Cuándo Dios decidió la muerte o una enfermedad para ti? Lo primero que necesitamos hacer, amada iglesia, apunta:
es arrancar la murmuración y la duda de nuestro corazón. ¿Sabes qué es la palabra murmurar? La palabra murmurar es hablar inconscientemente de algo que no sabes. Estás murmurando. Por eso cuando arranques esa murmuración de decir: Señor, yo sé que no fue tu voluntad, sino fue la mía, Señor. ¿Estás entendiendo? Porque una de las cosas, amado hermano, para que Dios arranque, apunta. Cuando Dios va a quitarte la maldición. Por eso hay gente que dice: oh, es que mira lo que Dios está haciendo. No, ellos decidieron. Porque Dios dijo: yo pongo delante de ti el bien y el mal. Y mira lo que dice la palabra del Señor: para que vivas y seas multiplicado, y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra en la cual entras para tomar por posesión de ella. Versículo 18. Mas si tu corazón se apartare y no oyeres, y te dejares extraviar, mira, dice, y te inclinares a dioses ajenos y les sirvieres. Siguiente versículo. Yo os protesto hoy. ¿Sabe lo que dice yo os protesto? Yo te confronto hoy. Dice que de cierto pereceréis, no prolongaréis vuestros días sobre la tierra a donde vais pasando el Jordán para estar en posesión de ella. ¿Puedes entender de dónde vienen los males? Los males vienen cuando nosotros tenemos nuestra propia voluntad. La voluntad del hombre es una naturaleza de rebeldía, apúntalo. Es una naturaleza de rebeldía. Por eso muchas veces nosotros entendemos, amada iglesia, y a veces queremos ayudar a las personas, y queremos, amada iglesia, ayudar en sus decisiones. Porque probablemente a mí me ha tocado, amado hermano y amada hermana, a veces dar un consejo. Cuando me dice: ¿usted qué cree? Si es para mí o no es para mí. Oye, si ya desde ahorita te está maltratando, y desde ahorita te está tratando mal, ¿es para ti o no es para ti? Ah, pero la voluntad del hombre dice: pero yo tengo fe de que va a cambiar. Órale pues, dale. Dale, dale, órale. Dale. ¿Cuántos dicen amén? Y se da cuenta, amada iglesia, que decidió en su voluntad. No fue en la voluntad de Dios. Nosotros es como muchos de los negocios que probablemente queremos emprender. Es que Dios no quiere ese negocio para nosotros, pero muchas veces no estamos capacitados, amada iglesia, para verdaderamente hacer prosperar ese negocio. Invertimos muchas veces nosotros cosas donde nos invitan a la facilidad del dinero. ¿Cuántos dicen amén? Porque no nos gusta trabajar. Por eso muchos de los fracasos de los cuales estamos viviendo es que nosotros queremos ganar dinero siempre sin trabajar. Y es ahí donde viene la mala decisión. El día de hoy, ¿por qué crees que vemos muchos fraudes por todos lados? Porque siempre, amada iglesia, nos ilustran con algo, amada iglesia, beneficioso, y al final de ellos nunca cumplen lo que prometieron. Es porque nosotros, amada iglesia, estamos buscando nuestra voluntad. ¿Cuál es la voluntad del hombre? La pereza, la riqueza, ¿verdad? Sí, eso es lo que busca. El libertinaje. Porque hoy se comió el cuento de que vive en esta tierra como si fuera tu último día. ¿Estás entendiendo? Por eso estamos viendo en la tierra, amada iglesia, que no estamos en la voluntad de Dios. Apenas voy empezando. Dame tiempo, amada iglesia. Mira lo que dice la palabra del Señor. Quiero que vayas a lo siguiente. Tito 1:2. En otras palabras, amada iglesia, Dios no puede querer moralmente algo contrario a quien es Él. Dios no puede querer algo moralmente al contrario de lo que es Él. No puedes decir: Dios me ama y tú amas la fornicación. ¿Cómo puedes decir que Dios me ama y tú amas la fornicación? ¿Acaso Dios ama algo contrario a lo que es Él? No. Tú no puedes decir que Dios ama, amada iglesia, amado hermano, esa relación, cuando Dios mismo te dijo: no os juntéis con el impío. Tú no puedes decir que Dios está a favor de que va a hacer prosperar esa relación donde está fuera de la voluntad de Dios. No se puede. ¿Estás entendiendo, amada iglesia? Mira lo que dice: en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, ¿qué dice? Dios no es mentiroso. Él nunca miente. ¿Estás entendiendo? Cuando Dios dice la dádiva del pecado es muerte, es muerte. Una vez lo puse por enseñanza y siempre lo digo de esta misma manera, y de muchas maneras lo he hablado a través de mi vida y de la vida de mi casa. Conforme a lo que yo he visto en mi casa, amada iglesia, y me acuerdo que una persona muy importante en mi vida llegó a Cristo, que fue mi padre. Y es un ejemplo que Dios me enseñó, amada iglesia, no para hablar mal de él. Jamás hablaría mal de un padre al cual yo honro aún después de muerto. Pero sí me dio una de las enseñanzas. Y Dios me enseñó a aguantar con dureza lo que iba a venir. Por lo tanto, un día platicando con una persona le dije: ¿sabes?
Estoy esperando nada más la caída de esta persona. Yo no puedo esperar buenas noticias cuando alguien está en contra de la voluntad de Dios. Por lo tanto, estoy preparando mi corazón, aunque estoy orando para que se arrepienta, estoy orando para que a tiempo no le pase nada. Pero la Biblia dice: la dádiva del pecado es muerte. Y en los siguientes días voy a recibir una noticia espantosa. Espantosa. ¿Por qué una noticia espantosa? Porque el Espíritu Santo me está hablando. Tú le hablas a una persona, no lo hagas. Si pisotea la sangre de Cristo, aún con conocimiento, y se burla de Dios. He dicho y hecho. A los pocos días mi padre recibió un accidente fuertísimo, que le andaban cortando los 2 pies. ¿Entendiste? ¿Esa es la voluntad de Dios? No. Pero yo estaba esperando la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? La dádiva del pecado es muerte. ¿Estás entendiendo? Por eso las noticias hoy no me sorprenden. O que mataron a fulano. ¿Qué querías? Que un hermano tuvo un accidente. ¿Qué querías? ¿Cuántos dicen amén? Antes de nosotros, amada iglesia, pensar que vamos a estar bien, primero fíjate si estás en la voluntad de Dios. Dios nunca dijo que tenía muerte para ti, siempre dijo: tengo vida para ti. ¿Cuántos dicen amén? Y siempre que le digo a alguien: mira, no esperes buenas noticias, no me digas eso, es que no te puedo decir una mentira. La Biblia del Señor dice claramente: delante de ti pongo 2 caminos, el camino del bien y el camino del mal. El camino del bien tiene vida y el camino del mal tiene muerte. Decide, dice el Señor. Por lo tanto, debemos de saber, amado hermano y amada hermana, que una mala decisión nos llevará a la muerte. Segunda de Timoteo 2, 11 al 13. Dios no puede negarse a sí mismo. Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Por lo tanto, la voluntad de Dios, apunta, siempre es coherente en sus juicios. La voluntad de Dios siempre es coherente. ¿Dónde? En sus juicios. Palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Versículo siguiente: si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negáramos, ¿qué dice? Y no te está diciendo: tú con la boca lo confiesas, pero con tus actos lo niegas. Ahora pregúntate: ¿estás negando a Cristo? Ahí lo dice la palabra. Si le negáramos, Él también nos negará. Siguiente versículo: si fuéramos infieles, Él permanecerá. En otras palabras, se está diciendo: aun cuando tú pecas, yo tengo la misma fidelidad. Si tú te acercas de todo corazón, yo te perdono. ¿Cuántos dicen amén? ¿Estás entendiendo, amada iglesia? Él sigue fiel. Pero no debemos de pensar, amada iglesia, que las cosas que nos están sucediendo es porque a Dios se le antojó. No, las cosas que nos suceden es el pago de su justicia. ¿Cuántos dicen aleluya? ¿Estás entendiendo? Y aún debemos de saber también, amada iglesia, que la justicia de Dios también nos prueba. Quiere decir, amada iglesia, como a Job lo probó. ¿Cuántos dicen amén? Pero le puso límites a Satanás. Eso lo dice en Job capítulo 1, versículo 12. En otras palabras, Santiago 1:13. Mira lo que dice Santiago 1:13 y apunta la siguiente cita: Santiago 1:16. Yo te dije, amada iglesia, que no puedes ser tentado por el mal. Por lo tanto, la voluntad de Dios siempre es coherente con su justicia, su bondad, su sabiduría, su amor y su fidelidad. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Cualquier tipo de tentación, amada iglesia, no vino de parte de Dios. Ningún pensamiento, amada iglesia, sobre tentaciones sexuales no vino de parte de Dios. Ninguna tentación, ningún pensamiento de infidelidad, amada iglesia, vino de parte de Dios. Ningún pensamiento de robo, ningún pensamiento de odio vino de parte del Señor. Todo ha venido del hombre. Por eso necesitamos entender cuál es la voluntad de Dios. Mira lo que dice Santiago 1:16 al 25. Santiago 1:16 al 25. Por lo tanto, la soberanía de Dios, amada iglesia, es saber que Dios actúa con libertad. Apunta, pero Dios no actúa al azar. Dios actúa con libertad, pero Dios no actúa al azar. Si nosotros estamos viendo, amada iglesia, como pueblo, y nosotros los hombres de fe estamos viendo lo que le ha pasado a Venezuela, entonces debemos de estar ya preparados, porque algo le va a pasar a México. ¿Es verdad, sí o no? Sí.
Estos se llaman designios. Ahorita te lo voy a dar en Efesios capítulo 1. Amados hermanos míos, dice, no erréis. Está tratando el Señor, amada iglesia, de quitarte esa palabra mentirosa de tu boca y de equivocarte. No erréis. Versículo 17. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza. Por eso yo les decía claramente al hombre y claramente a los hermanos, bueno, si Dios te está dando revelaciones en pecado, entonces Dios ya mudó. ¿Sí o no? A ver, si Dios el día de hoy está sosteniéndote tu manera de vivir y estás en adulterio y en fornicación, entonces Dios ya mudó. ¿Será eso? A ver, contradice esto. ¿Cuántos dicen amén? ¿Dios cambió la santidad por la sensualidad? A ver, corrige esto. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra. Dios sigue aborreciendo el pecado hasta el día de hoy. Como lo aborreció en el Antiguo Testamento, el día de hoy lo aborrece. Como Dios no le habló al impío en el Antiguo Testamento en su intimidad, hasta el día de hoy tampoco Dios le hablará al impío en su intimidad. Lo perdonará, lo lavará, lo santificará, pero no le hará saber sus secretos, porque todavía no está formado conforme a la imagen de Dios. ¿Estás entendiendo? Y no se callen todos, amada iglesia. Es que una de las cosas que el Señor me enseñó de acuerdo a Juan, a primera carta de Juan, dijo, no le creas a todo espíritu. Si Dios es santo, la persona que te habla necesita ser santa. ¿Cuántos dicen amén? Porque Dios se va a manifestar en una persona santa. Es ahí el tema, amada iglesia. Por eso el Señor dijo muy claramente, primeramente, examina las profecías. ¿Sí dice el Señor eso? Debemos de ser coherentes. Dios no tiene variación de mudanza. Siguiente versículo. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Siguiente versículo. Quedamos hasta el versículo, ayúdame, 25. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír y tardo para hablar, tardo para irarse. Mira lo que dice. Versículo siguiente. Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. ¿Puedes ver? El Señor está diciendo, hasta que no domines la ira, va a obrar la justicia. Dios no puede responder en un corazón que está irado, que está molesto, amada iglesia, no molesto, que es vengativo, que tiene odio y resentimiento. Dios no puede obrar. Por eso el Señor dijo, no voy a obrar en tu ira. Porque, amada iglesia, mucha gente, amada iglesia, está tratando de vengarse. Por eso dice, pero pronto lo voy a ver caer. ¿Estás entendiendo? Ese es un deseo tuyo, más no de Dios. El deseo de Dios, como Él dice, si tú no perdonas, yo no perdono. ¿Cuántos dicen aleluya? ¿Quién te hace pensar que una persona cuando muere y toda la vida vivió odiando a una persona se fue al cielo? ¿Quién te hace pensar eso? Si tú conoces muchas veces de la persona que murió, que se la pasó hablando toda la vida de odio, de resentimiento, de coraje, y dices, pero al final se arrepintió. ¿Estás entendiendo? Estamos pensando mal, amada iglesia. Siempre estamos tratando, amada iglesia, de no hacer la voluntad de Dios. Dice, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Versículo siguiente. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Siguiente versículo. Pero ser hacedores de la palabra, no tan solamente oidores, engañándonos a nosotros mismos. Versículo siguiente. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, ese es semejante a un hombre que se considera un espejo, su rostro natural. Versículo 24. Porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Versículo siguiente, y lo voy a explicar. Mas el que mira atentamente la perfecta ley, la de la libertad, no libertinaje, dice, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en todo. ¿Está escuchando? En todo lo que hace. Nunca habrá fracaso en una persona que entienda que debe de hacer conforme a la voluntad de Dios. ¿Cuántos dicen aleluya, amada iglesia? Nunca habrá. A mí me pasó, amado hermano, parece insignificante lo que yo viví. Yo tenía un negocio y una tienda donde normalmente, amada iglesia, a veces fallaba la báscula. A veces por la pereza, amada iglesia, de no ir a arreglar la báscula. Amada iglesia,
Yo trataba de estar jugando con la voluntad de Dios hasta que escuché la voluntad de Dios que dijo: ve y arréglala. Porque una pesa falsa es robar. ¿Estás entendiendo? Algo que parece insignificante. El Señor dijo: sigo siendo el mismo del Antiguo Testamento. Una vez que arreglé esa pesa, mi trabajo prosperó. A veces parece insignificante, 15 gramos, 10 gramos, 20 gramos, porque el hombre siempre dice: pero siempre doy de más. Tú arréglala y da lo justo nada más. ¿Estás entendiendo? La voluntad de Dios está a punta en todo lo que hacemos. Todo lo que hacemos. Si Dios te ve deshonrar a tu padre y a tu madre, ¿por qué piensas que te va a ir bien? Si al padre lo ve lastimar a los hijos, ¿por qué piensas que te va a ir bien? Eso está en el libro de Efesios capítulo 6 versículo 1 al versículo 3. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con propósito. ¿Cuántos dicen amén? Para que seas de larga vida, y dice el Señor, y te vaya bien en todo lo que emprendas. Pero después dice: pero ustedes padres, también les ordeno que no provoquéis a ira a vuestros hijos. ¿Se están entendiendo, amada iglesia? Debemos nosotros de buscar primeramente la voluntad de Dios para que prosperemos en todas las cosas. Me voy a ir a lo siguiente rápido, porque apenas voy empezando. Quisiera darte mucho, pero hoy no creo que alcancemos. Apunta Romanos capítulo 11, 32 al 36. Dios actúa con justicia. En otras palabras, amada iglesia, la soberanía de Dios no es irracional. En otras palabras, no actúa al azar. Todo es por medio de justicia. La voluntad de Dios es libre pero sabia. En otras palabras, ¿qué quiere decir? Muchas cosas de las que vemos, amado hermano y amada hermana, es voluntad de Dios. Muchas cosas de las que vemos es voluntad de Dios. Para nosotros es irracional. Para nosotros es irracional, amada iglesia, que estos derrumbes que ya hicieron la cuantificación rebasan más de 100,000 personas solamente en Venezuela. Más de 100,000 personas. Y de esas 100,000 personas hubo familias completas, hubo niños, hubo mujeres embarazadas. Y para uno es irracional que Dios haya hecho eso. ¿Estás entendiendo? Pero la voluntad de Dios es sabia. En otras palabras, Dios nos quiere hablar a través de los juicios. Pon Efesios 1 en siguiente. Efesios capítulo 1 versículo 11. Efesios 1:11. Él mismo tuvimos, dice, por él mismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados. En otras palabras, escogidos y llamados. Pon atención, porque es necesario entender esto. Tú debes de entender y saber, amada iglesia, que el conocer a Dios no es cualquier simpleza. Entre miles y millones de personas, Dios te escogió en medio de muchos ahorita. ¿Estás entendiendo? En otras palabras, amada iglesia, deberías de darle el valor de que Dios te ha escogido entre miles de personas. Y que entre miles de personas, amada iglesia, te mantiene vivo y te mantiene fuerte. Y sobre todo, aunque sea poco, pero te mantiene con trabajo. Eso no es voluntad del hombre, es voluntad de Dios. La vida que tú estás viviendo, amada iglesia, hoy, respirando, no es tu voluntad, no es tu salud, es voluntad de Dios. ¿Estás entendiendo? Miren lo que dice: él asimismo tuvo herencia, habiéndonos sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio. ¿De qué? De su voluntad. En otras palabras, ¿qué quiere decir? Nos faltamos Romanos, pero ahorita lo vemos. Los designios, amada iglesia, apuntan. ¿Qué nos dan? Discernimiento. Los designios de Dios no son improvisación. ¿Qué quiere decir designios? Que Dios nos está comunicando y dando un consejo y un propósito o una enseñanza a reflexionar a través de las cosas. Te voy a explicar. De todo lo que te ha pasado, ¿siempre reflexionas? Porque hay personas que le pasa lo mismo y no entiende. ¿Cuántos dicen amén? No entiende. Por lo tanto, él entiende que ese mensaje que Dios le está enviando es para vida. A través de lo que estamos viendo en las redes sociales, o que estamos viendo en toda la tierra, lo que está sucediendo es un designio de Dios diciendo: reflexiona. La muerte de otro te debe de servir a ti para que reflexiones. La caída del otro te debe de servir a ti para que reflexiones. ¿Cuántos dicen amén? ¿Estás entendiendo? Porque el siguiente puede ser tú. Por eso una de las cosas que el Señor está hablando en estos momentos, a través de una nación completa, quiere decir que no estaba en algunos, quiere decir que el mismo designio de muerte estaba en una nación.
Y hoy podemos ver el mismo designio de muerte también en Morelia, también en Michoacán, y no se diga en México. ¿Cuántos dicen amén? Venezuela se quejaba de un gobierno, se quejaba de un mal presidente. Oh, no me digas que tenemos un buen presidente, cuando está invocando abiertamente a los nahuales. ¿Es verdad, sí o no? Cuando abiertamente está, amada iglesia, llamando a los principados demoníacos. No me digas que a México le va a ir bien. El Señor nos está anticipando: antes de que venga el juicio, arrepiéntanse y oren, porque el día del juicio vendrá igual o peor que Venezuela. Esos son los designios, que a través de las cosas que te han pasado y sucedido, Dios te dice: esto es hablar contigo. Debes de aprender las cosas que te suceden. ¿Cuántos dicen amén? Repite: voy a aprender de las cosas que me suceden. Esos son los designios de Dios. Los designios, amada iglesia, es que estamos viendo y viviendo la muerte para el pecador. Los designios, amada iglesia, son los mismos para el cristiano si no se arrepiente. Muchas vidas espirituales están perdidas, amada iglesia, por no conocer los designios de Dios. A mí me pasó, amada iglesia. A través del trabajo también aprendemos. ¿Cuántos dicen amén? ¿Estás entendiendo? Dios nos está hablando. También me enseñó, amada iglesia, que no todos los fracasos son pérdidas. Quiere decir, amada iglesia, que hubo cosas que me enseñó Dios a perdonar más. Me enseñó, amada iglesia, a perdonar lo que muchos hoy no saben perdonar: dinero. ¿Verdad que la mayoría del hombre no perdona dinero? Te puede perdonar que le digas menso, pero el dinero no se le va. ¿Estás entendiendo? Y yo fui probado en esa clase incluso de dinero. Y fui probado, amada iglesia, porque Dios lo probó. Y aprendí el designio del Señor. Me dijo: sí, es fácil perdonar una cosa, pero la palabra del Señor dijo: perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Yo dije: oh Señor, sí. Ahora lo que debes de aprender es: voy a medir cómo contestas a la pérdida económica. Nunca me paré, no renegué. Vino una guerra espiritual dentro de mí, en el corazón, en la mente. ¿Estás entendiendo? Pero todo tiene un mensaje para su voluntad. Aprendí, amada iglesia, a perdonar también dinero. Aprendí a no esperar nada. Aprendí a caminar aun cuando la deuda estaba sobre mí. ¿Escuchaste? El Señor está diciendo que la voluntad apunta. La voluntad perfecta de Dios siempre avanza en la prueba. Siempre. Si yo me quedo estancado, el Señor dijo: ¿por qué te estancaste? ¿Por qué te estancaste? Si yo te dije camina, ¿cómo voy a caminar con este dolor? Entonces, amada iglesia, el Señor me estaba diciendo efectivamente eso: perdona como yo perdono. Porque si Dios se para a hacer cuentas contigo, ya estarías endeudadísimo. ¿Cuántas veces te ha servido el arrepentimiento como excusa para no perdonar lo que debes? ¿Es verdad, sí o no? ¿Cuántas veces te ha servido el arrepentimiento como excusa para no darle a tu hermano lo que le debes? Oh, no puedo, pero me arrepentí. No, dijo el Señor: dáselo. ¿Escuchaste eso, amada iglesia? Una de las cosas, amada iglesia, que aprendí, te lo digo porque nosotros pastores también tenemos pruebas y lo aprendemos, amada iglesia. Una de las cosas que aprendí, amado hermano, es que Dios había generado un dinero, pero había una deuda también. Y yo con el dinero estaba haciendo, amada iglesia, visión hacia otro lado. No, vamos a comprar esto. El Señor dijo: no, la deuda no puede esperar, porque si la deuda espera, tú me tienes endeudado. Yo te di el dinero para que pagues, no para que me endeudes. ¿Estás entendiendo? Eso es la voluntad de Dios. Por lo tanto, cuando tú recibas un dinero sabiendo que debes, paga primero antes de que hagas planes para otra cosa. ¿Cuántos dicen aleluya? ¿Cuántos dicen aleluya? Porque hay veces que recibimos un dinero y me voy de vacaciones, me lo merezco por el estrés, y no pagas. Entonces ya eres esclavo de la deuda. ¿Escuchaste eso? Eres esclavo de la deuda. Y el Señor me dijo: esa no es mi voluntad, esa es tu voluntad. Y yo no soy esclavo de ninguna deuda. Ahí desperté. Dije: wow. Y eso fue en un sueño. Cuando amanecí dije: se cancela esto, vamos a pagar la deuda del Señor. Y la pagamos. ¿Estás entendiendo, amada iglesia? Es para que nosotros sepamos, amada iglesia. En otras palabras, como te acabo de decir, amada iglesia, que Dios permite procesos en tu corazón
para tratarte de comunicar algo a tu vida. Con lo siguiente ya vamos a terminar. Proverbios 19:21, apúntalo. Proverbios 19:21. Él no cambia su voluntad, amada iglesia, por la moralidad del hombre. ¿Has visto que el hombre hoy ama a su voluntad? Ama contra la voluntad de Dios. Por eso estamos viendo que el amor de hoy es hombre con hombre y mujer con mujer. Bueno, esa es la voluntad del hombre. Por eso el Señor dijo en Romanos capítulo 1 versículo 23 al 32, dice el Señor: yo te entregué a los pensamientos tuyos, pero eso no es mi voluntad. ¿Cuántos dicen aleluya? Bueno, pero es que las leyes cambiaron. Bueno, las leyes cambian, pero Dios es el mismo. Dios hizo hombre, y no se enoje nadie, Dios hizo hombre, y eso no es homofobia. ¿Cuántos dicen amén? Eso no es dolor contra nadie. Pero la voluntad de Dios es que se ame hombre y mujer, y no hombre con hombre y mujer con mujer. Muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mira, muchos pensamientos. Mas el consejo de Jehová permanece. Antes de que tomes cualquier tipo de decisión en lo que quieras hacer, primero consulta la palabra. Consulta a un consejero adentro de la iglesia. ¿Me puede ayudar en esto? Tengo duda. ¿Qué debo de hacer? Porque probablemente mi corazón me engañe. ¿Cuántos dicen aleluya? Yo tengo otros pensamientos. Probablemente esté pensando conforme a mis emociones, pero la emoción nunca va por encima de la voluntad del Señor. Mira lo que dice la palabra del Señor. Siguiente versículo, Deuteronomio 29:29. La voluntad de Dios, amada iglesia, son decretos. ¿Saben lo que son decretos? Que Dios conoce perfectamente y tiene la autoridad perfecta para gobernar con justicia. Para gobernar con justicia. Una de las cosas que aprendí a través de esto, no es que Dios me haya permitido estar endeudado por algo que ni siquiera fue mío. Si Dios me estaba enseñando algo, porque el Señor dijo muy claramente: maldito el hombre que confíe en el hombre. Debemos de entender también, amada iglesia, no confiar tanto en el hombre y confiar más en Dios. Mira lo que dice Deuteronomio 29:29. Las cosas secretas permanecen a Jehová, nuestro Dios, mas las reveladas son para vosotros, para nuestros hijos, para siempre, para que cumplamos todas las cosas de esta ley. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Apunta, es una tarea fácil. 10 mandamientos. Es una tarea fácil. 10 mandamientos. Cuando tú aprendes los 10 mandamientos, aprendiste la voluntad de Dios. No inclinarte a dioses ajenos, honrar a tu padre y a tu madre, no matar, no codiciar. ¿Cuántos dicen amén? Santificar el día de reposo. ¿Cuántos dicen aleluya? Santificarlo es honrarlo, amada iglesia. Entonces debemos de entender, amado hermano y amada hermana, que con esos 10 mandamientos estamos haciendo la voluntad de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Por lo tanto, la voluntad no es al azar, no es un vano conocimiento. La voluntad de Dios es perfecta. Con lo siguiente termino ahora sí. Ezequiel capítulo 18 versículo 21 al 24. La voluntad de Dios es para transformarnos a su imagen. Para eso es la voluntad de Dios. Hacer la voluntad de Dios es tener primeramente disposición, deseo y afectividad. ¿Qué quiere decir, amada iglesia? Que para hacer la voluntad de Dios, amada iglesia, debemos de tener placer de disfrutar lo que Dios nos manda. Eso es lo que hoy el Señor está pidiendo. Recuerda que Dios pesa los corazones. En el Antiguo Testamento, con esto termino, porque puedo dar mucho, gracias a Dios. En el Antiguo Testamento dice la palabra del Señor: a la verdad el hombre iba detrás de una ley, pero no la cumplía. ¿Por qué? Porque mucha gente está haciendo o tratando de hacer la voluntad de Dios, pero no es su deseo. No lo siente como algo afectivo, como algo bueno, sino como, es como cuando una persona dice: vamos a la iglesia. Desde ahí puedes ver si tiene voluntad o no. Es que hoy no tengo ganas. Ya no es tu decisión, ya es voluntad de Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Estás entendiendo? Es así, amada iglesia. Porque en tu decisión, amada iglesia, el hombre a la verdad nunca está dispuesto a la voluntad de Dios. Y de allí lo podemos ver. Como cuando el Señor dice: hoy vamos a ayunar. ¡Ay, ayunar otra vez! El ayuno no lo ve como algo bueno. Cuando tú sepas, amada iglesia, aprender que la oración y el ayuno va a cambiar cualquier cosa en tu vida, estarías atado a ellos de por vida. ¿Estás entendiendo? Habría decisiones más fuertes. Mira el gozo de los hombres, porque sí es un gozo. Tú lo puedes ver, amada iglesia, el gozo en su rostro cuando va a salir de vacaciones. Hasta la familia se alegra. Pero cuando Dios les manda hacer algo, mengua los corazones. Desde ahí está diciendo el Señor:
Mucha gente no está disfrutando el trabajar para Dios. Ese es el plan de Dios. El plan de Dios es que disfrutemos trabajar para Él, que nos gocemos trabajar para Él. ¿Estás entendiendo? Yo al contrario, me gusta más trabajar para Dios. Es más, si me pones, nos vamos de vacaciones o predicas, ni lo preguntes, mi hermano. No, conmigo no juegues. ¿Cuántos dicen amén? Estamos como le digo a mi esposa, la sanidad interior mía es hacer la voluntad de Dios. Y muchas veces la sanidad de una mujer es ir a los súper o a ver la ropa. Voy a sanidad interior. ¿Estás entendiendo? La sanidad mía es estar todos los días en su presencia. Todo, pero no tienes idea cuánto me gozo. O sea, no es un gozo cualquiera, me super gozo. Y cuando dices, vamos a orar 3 horas, Dios mío, para mí es uno de los regalos más grandes tener tiempo de orar 3 horas. Sí, Señor, gracias. 3 horas de oración, 3 horas de intimidad, 3 horas de revelación de sueños, hasta profecía ahí mismo. ¿Estás entendiendo, amada iglesia? Porque la voluntad de Dios apunta, es un deseo en el corazón del hombre. Es poner un deseo. Por eso cuando voy a la iglesia yo no vengo cansado. Yo vengo con gozo, vengo con fuerza. Porque es un designio, es una afectividad que demuestro. ¿A dónde vas? A la casa del Señor. Hoy nos reunimos entre hermanos, todos pecadores, pero todos arrepentidos. ¿Cuántos dicen amén? Levantamos las manos, cantamos, lloramos, danzamos. Trae espada, trae vara, la palabra trae de todo. ¿Y cómo salimos? Cambiados en la voluntad del Señor. Aunque salimos de repente como regañados, pero cambiados, dice el Señor. ¿Cuántos dicen amén, amada iglesia? Sentimos la espada, pero cambiados. Esa es la voluntad de Dios, amada iglesia. Ezequiel capítulo 18, 21. Mas el impío, si se apartare de todos sus pecados que hizo, y guardare todos sus estatutos, se hiciere según el derecho y la justicia, de cierto vivirá y no morirá. Siguiente versículo. Todas las transgresiones que cometió no le serán recordadas, en su justicia que hizo vivirá. Mira el deseo del Señor. Siguiente versículo. Pregunta el Señor: ¿quiero yo la muerte del impío? ¿Qué dice el Señor? Dice Jehová, el Señor: ¿no vivirá si se apartare de sus caminos? Siguiente versículo. Mas si el justo se apartare de su justicia y cometiere maldad o hiciere conforme a todas las abominaciones que el impío hizo, ¿vivirá él? Ninguna de las justicias que hizo le serán tenidas. ¿Escuchaste eso? Probablemente tú dices, no, es que antes de que fuera esto él amaba a Dios. Yo creo que Dios lo perdonó. A ver, léelo. ¿Le puede servir a alguien haber servido a Dios y después apartarse para ser salvo? ¿Qué dice la Biblia? Mira lo que dice: ninguna de las justicias que hizo, ninguna, le serán tenidas en cuenta por su rebelión con que prevaricó, y por el pecado que cometió, por ello morirá. La pregunta primero que hizo el Señor es: ¿acaso piensas que yo quiero la muerte del impío? Vamos a Ezequiel 33. Ezequiel 33, versículo 10 al 15. Dios no se complace moralmente en ninguna perdición, jamás. Tú pues, hijo de hombre, di a la casa de Israel: vosotros habéis hablado así, diciendo, nuestras rebeliones y nuestros pecados están sobre vosotros, y a causa de ellos somos consumidos. ¿Cómo pues viviremos? Versículo siguiente. Diles: vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte. A ver, ¿Dios quiere terremotos? ¿Dios quiere gente que muera de hambre? ¿Que muera en accidentes? No. Y dices, ¿y por qué entonces lo permite? No, Dios no lo permitió, lo permitió el hombre. Dios le dijo, para el pecado, y él siguió pecando. Es como muchos de los cristianos mueren en accidentes automovilísticos. Amada iglesia, fíjate lo que te digo. Ahí cuando va en carretera dice máximo 120, él va a 180. Y luego dice, ¿por qué tuvo el accidente si era cristiano? Porque se apartó de la ley de Jehová. Dios le dijo en la carretera, ve a 120, y él va a 180. ¿Le sirvió lo que había hecho antes? Ese día dijo, aquí pongo la fe. ¿Estás entendiendo, amada iglesia?
¿Puedes ver, amada iglesia, que mira lo que dice? Vivo yo, dice Jehová, dice la palabra del Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelve el impío de su camino y que viva. Volveos y volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? Siguiente versículo. Quedamos hasta el 13. Y tú, hijo de hombre, di a los hijos de tu pueblo: la justicia del justo no lo librará en el día de que se revele. Mira lo que dice. Fíjate lo que dice. La justicia del justo no lo librará el día. Pongan atención, padres de familia. Pongan mucha atención. Dios tiene misericordia de tus hijos como Dios tuvo misericordia de los hijos de Job. Pero muchas veces nuestros hijos mueren no porque nosotros no oramos, es porque ellos se rebelaron aún cuando oramos por ellos. Mira lo que dice. Dile a la madre que no le servirá su justicia para salvar a su hijo. Dile al padre que no le servirá su justicia para salvar a su hijo. ¿Cuántos dicen amén? Porque la justicia es perdón personal y de cada uno. ¿Cuántos dicen aleluya? Dios ha tenido misericordia, pero ve y dile al padre y a la madre que están confiados que porque ahora no, dile que exhorten el pecado. Porque aquí lo dice. Fíjate lo que dice: la justicia del justo no lo librará en el día que se rebelare, y la impiedad del impío no le será estorbo el día que se volviere de su impiedad, y el justo no podrá vivir por su justicia el día que pecare. ¿Estás escuchando? Porque hay gente que dice: bueno, pues nada más me equivoqué poquito, yo no creo que Dios sea así. Es que tiene de, mira, siempre hice la voluntad de Dios. Hoy por el pecado piensas que me voy a quedar. No, Dios no es así, Dios es así. Si trabajaste toda la vida obedeciendo a Dios y el día de la trompeta desobedeciste, te quedas en la tierra. Si dice la palabra así o no. Mira lo que dice versículo 13. Cuando yo dijera al justo: de cierto vivirás, y él confiado en su justicia hiciere iniquidad, todas sus justicias no serán recordadas, sino que morirá por su iniquidad que hizo. ¿Estás entendiendo? Repite: Señor Jesús, ayúdame a mantenerme en tu justicia. ¿Me das 2 citas nada más para leerlas? Yo ya terminé, pero te doy otras 2 citas para que veas. Pon Job. Job, capítulo 1:12. Te podría dar muchas citas. Job, capítulo 1:12. Cuando Dios prueba a alguien, pero pone límites. Digo Jehová a Satanás: he aquí que todo lo que tiene en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás delante de Jehová. Estamos hablando de Job, ¿verdad? O sea, Job fue probado. Mira, Job fue probado porque Job fue justo. Pero la justicia de Job no le alcanzó para sus hijos. ¿Sí sabías? Ahora ponme Job capítulo 8. Job capítulo 8 y ponme el versículo 3 al 7. ¿Acaso torcerá Dios el derecho? ¿O pervertirá el Todopoderoso la justicia? Mira lo que dice. Si tus hijos pecaron contra él, él los echó en el lugar de su pecado. Porque debemos de nosotros de saber utilizar bien la palabra donde dice: donde es salvo uno, será salvo él. Está diciendo: si tú obedeces, si tu casa obedece, todos son salvos. Pero no está diciendo: si tú obedeces y tu casa no obedece, todos son salvos. Eso no dice. El Señor está diciendo: si tú obedeces y tu casa obedece, todos son salvos. Porque aquí lo dice: si tus hijos pecaron contra él, él los echó en su lugar de su pecado. Versículo siguiente. Si tú mañana buscares a Jehová y rogares al Todopoderoso, si fueres limpio y recto, ciertamente luego se despertará por ti y hará prosperar la morada de tu justicia. Versículo siguiente y terminamos. Y aunque tu principio haya sido pequeño, tu postrer estado será muy grande. ¿Puedes ver el mensaje de Dios? Y esto te lo pongo, amado hermano y amada hermana, para que no sueltes a tu casa. Enséñale a tu casa, amada iglesia, dile: mira, mi oración sirve para que Dios tenga misericordia de ti. Nada más. Nada más. Porque muchos hijos se arriman a ti diciendo: mamá, me está haciendo papá, o a la mujer, me está yendo mal en mi trabajo. Diles por favor en la iglesia que oren por mí porque no tengo trabajo. No, voy a orar para que sueltes tu pecado.
De nada sirve que los pastores oren, incluyendo por la madre, sabiendo que su hijo o su hija está en pecado. No sirve de nada. ¿Estás entendiendo? Y la justicia del padre no le va a servir al hijo para ser salvo. Ni tu justicia te va a alcanzar. Si el día que Cristo venga y te peques, no te va a alcanzar. Quiero quitar esa conciencia nada más, porque me encuentro muchas personas pensando así. No, yo creo que Dios, al momento de verlo, yo creo que se compadeció, porque así hay mucha gente que sí, y deja morir la casa. Muere el hijo, muere la hija, muere el pariente, y dice, no, pero Dios tuvo misericordia. No, es que él iba a la iglesia, no, y danzaba, no, sí, levantaba sus manos. Y el Señor dijo, diles que no les alcanzó su justicia. ¿Alguien entendió? Esta prédica, ¿de qué nos sirvió? A no soltar nunca la voluntad de Dios. ¿Estás entendiendo? ¿A no soltar qué? Nunca la voluntad de Dios. Y me dijo, ve y diles a aquellos, cuando tú te encuentres a alguien, sea pastor o sea algo, dile, no le mienta a la gente. Dígale que termine su último día haciendo la voluntad de Dios. Porque Dios no se va a compadecer simplemente porque un día sirvió al Señor y en sus últimos días lo aborreció. Dios no le va a perdonar si no se arrepiente de todo corazón. ¿Cuántos dicen aleluya? Entonces, una de las cosas que el Señor está diciendo, y terminé: no vivas del pasado, mantén el presente fuerte y haciendo la voluntad del Señor. Dale un fuerte aplauso al Todopoderoso y vamos a ponernos de pie en esta hora. Vamos a ponernos de pie, amado hermano. Vamos a orar al Rey. Ya nos vamos, no vamos a tardar mucho. Es muy buena hora. Sabes que siempre terminamos con una oración conforme a lo que predicamos. ¿Cuál es la oración que vamos a hacer hoy? Primeramente, como dijo el Señor, si tú vuelves, yo borro todo. Y dice el Señor, y si tú empiezas pequeño, yo te terminaré grande. ¿Cuántos dicen amén? ¿Te parece si confesamos los pecados nuestros? Decirle al Señor, verdaderamente me he salido de tu voluntad, verdaderamente he tomado decisiones fuera de tu voluntad. Vamos a arrepentirnos. Ahí donde estás, levanta tu mano si tú quieres. Levanta el día de hoy, amada iglesia, toda tu fe, pidiendo al Señor. Yo te invito en esta hora, en el nombre de Jesús de Nazaret, dile a Dios: Señor, vengo delante de tu presencia conscientemente que muchas veces he estado fuera de tu voluntad. Muchas, no pocas, Señor. Han sido muchas, Señor. Bastantes, Señor, han sido. Me he salido de tu voluntad, Señor, conscientemente. He hecho perversidades fuera de tu voluntad, Señor. Malos pensamientos, malos deseos, Señor. No puedo justificar nada de lo que hago, Señor, con el pasado. Has visto todo lo que yo he hecho, Señor. He tenido decisiones malas. He tenido pensamientos malos, Señor. Sueños malos. Padre, perdóname, Señor. Pídele perdón a Dios por todo lo que he hecho fuera de tu voluntad. Vamos, iglesia, Él te quiere perdonar. Todos sus juicios son justos. Todos son justos, Señor. Perdóname por no tomar en cuenta las enseñanzas que me has dado. Aún en mis procesos me estás enseñando. Perdóname, Señor, por no tomarlo en cuenta. Enséñame a ser tu santa y bendita voluntad. Lávame más y más. Enséñame a perdonar también. Enséñame a perdonar también al que me aborrece. Enséñame a perdonar también, Señor, al que se levanta contra mí. Porque tu palabra dice: hágase tu voluntad. Y tú perdonaste al que te rechazó. Tú perdonaste al que te crucificó. Enséñame a perdonar a los que me ofenden. Y empieza a decir: yo perdono de una vez. Yo perdono al que me ofende, al que me ha maltratado, el que me ha robado, al que me ha insultado, al que me ha tratado mal. Yo le perdono. Si alguien ha deshonrado a su padre, dile: Padre, hoy me arrepiento por haber deshonrado a mi padre y a mi madre. Hoy me arrepiento por haberme levantado contra mi padre y mi madre. Si hay un varón que ha tratado mal a su mujer, arrepiéntase. Y si hay una mujer que no se ha sometido a su marido, también arrepiéntase. Porque esa es la voluntad del Señor. Si alguien no ha tratado su cuerpo como templo del Espíritu Santo, también arrepiéntase. Dile: Señor, es cierto, mi cuerpo no lo he utilizado con santidad.
He jugado con mi cuerpo, he fornicado. Perdóname, Padre, si me he masturbado, Señor, porque no he tomado mi cuerpo con santidad. Perdóname, Padre, si no he tomado mis ojos con santidad, que ven pornografía, Señor. Perdóname, Señor, porque tú eres sin mancha, tú eres sin arrugas, Señor. Perdóname por tanto dolor guardado hacia una persona, Señor. Vamos, ponte en la brecha por un familiar tuyo, para que Dios tenga misericordia por tu casa, por tus hijos, por un pariente. Ponte en la brecha, pero pídele perdón a Dios. Dijo el Señor: delante de ti pongo un camino del bien y del mal. Dile al Señor: cuando me mandaste pagar, no pagué, abusé de la confianza de otros. Perdóname por abusar de la confianza de otros, Señor. Pide perdón, porque sí abusé, Señor. Perdóname por tomar lo que no es mío. Perdóname, Señor, por abusar, Señor, e incluso enojarme con alguien, Señor, al cual me ayudó con amor. Pídele perdón a Dios. Si un joven o una mujer abusó económicamente de su madre, pida perdón a Dios. O una madre también abusa de los hijos, pida perdón a Dios. O si alguien aquí está abusando de su patrón en su trabajo, pida perdón a Dios, que Dios es el que juzga. Aun cuando el gobierno juegue contigo o abuse de ti, dile: perdóname, Señor, por ser tan abusador. Perdóname por abusar de esta persona, Señor, sabiendo que conscientemente abusé de ella. Vamos, si alguien hizo algo, incluso abusó sexualmente de una persona, pida perdón. Si alguien abusó sexualmente de una persona, pida perdón. Señor, abusé yo de una persona, sexualmente o físicamente o verbalmente. Si alguien está abusando o abusó verbalmente de una persona, haciéndola sentir mal, pida perdón a Dios. Hermanos, santifícate en todo lo que haces. Si levantaste una mentira en contra de alguien, esa no es la voluntad de Dios. Pide perdón. Señor, mentí contra una persona. Mentí, Señor. Pide perdón a Dios. Si alguien está abusando de la gracia de Dios, si alguno de nosotros aún en nuestra casa conscientemente estás robando incluso la luz o el agua, pide perdón a Dios. Parece cosa pequeña, pero Dios no roba. Eso también cuenta. Si alguien está conscientemente y está robando algo, pida perdón a Dios. Si alguien tiene todavía idolatría en su casa, pida perdón a Dios. Él no se complace con nada. Con nada. Y vas a ser libre en tu economía. Robar es empobrecer. Dile: Señor, perdóname, prospérame. Dile al Señor: y haré todo con justicia. Prospérame y haré todo con justicia. Porque estás conscientemente de que estás robando. Probablemente tu mente se le olvidó, pero a Dios no. Dile: Señor, enséñame a ser justo. Perdóname porque he robado. Vamos, hermano. Si a veces le has retrasado el pago a un hermano y sabes que tienes el dinero para pagarlo, dile: Señor, perdóname porque yo retrasé ese pago, y en vez de pagarlo, Señor, me complací a mí mismo. Dile a Dios: perdóname, Señor. Si alguien ha vivido tibio delante del Señor, dile: perdóname, me he entibiado, Señor. Tu voluntad no es empobrecerme ni enfermarme. Tu voluntad no es que me vaya mal. Me lo explicaste hoy. Tu voluntad es que me vaya bien.
Y si alguien ha sido perezoso en su trabajo y está diciendo que Dios no lo ha prosperado, pida perdón a Dios, porque Dios te ha prosperado, pero tú eres perezoso. Dile: Señor, perdóname porque yo soy el perezoso. Me has dado trabajo. Y si alguien tiene trabajo y no cumple en su trabajo, dile a Dios: perdóname porque he abusado de la confianza de otros. Cuando me dieron trabajo yo no he cumplido, Señor. Perdóname, Señor. Perdóname, Señor, por no cumplir. Vamos, hermano. Parece insignificante, pero de ahí viene mucha pobreza. De ahí viene mucha ruina. Porque Dios te ha dado trabajo y tú no has cumplido. Dios te ha bendecido y tú no has cumplido. Y una vez que termines, empieza a cerrar tu oración. Dile: Padre, gracias por darme esta palabra, Señor, para abrir mis ojos, para entender que siempre has querido el bien para mi casa, para mis hijos. Siempre has querido el bien para la ciudad. Siempre has querido la prosperidad en mi vida, Padre, pero yo me he cerrado a eso. Señor, ordenaré todas las cosas. Pídele a Dios: voy a ordenar mis cosas. Voy a ser recto delante de ti. Voy a saber tratar a las personas, amarlas, perdonarlas. Voy a ser justo, Padre, cuando alguien me dé trabajo. Voy a ser justo, Padre, cuando alguien me ofrezca su bendición. Y si me dan, también me voy a enseñar a dar, Señor, a compartir de lo que me das. También voy a ser justo, Padre. Padre, yo cierro mi oración en esta hora. Ciérrala, ya para irnos. Cierro mi oración y te doy gracias. Vamos, ya meditaste, dile a Dios: te doy gracias porque me hablaste hoy, Señor, a perdonar, a amar, a ser justo. Padre, me voy de esta casa, mas no de tu presencia. En el poderoso nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús decimos amén, decimos amén y decimos amén.